¿Qué tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema quemados de estrés. ¿Y por qué pudiéramos argumentar que llega un momento en que el estrés nos abruma de tal manera en el que alcanzamos este estado, anglicismo llamado burnout, que en sí mismo es quemarse? Pero vamos a tratar primero de desglosar la estructura general del estrés. Y como mencionaba este médico psiquiatra canadiense Hans Selye, el estrés más grande es no hacer lo que te agrada, no vivir la vida que deseas. Porque el estrés es básicamente un rechazo, es una respuesta adaptativa ante ajustes que hay que hacer, que de otra manera pudiera, en un estricto sentido biológico y de sobrevivencia, pudiera esto llevarnos hacia el peligro o hacia incluso morir, por lo que reaccionamos como una respuesta adaptativa que eminentemente es biológica. Y aunque no nos vamos a detener en una descripción paso a paso del estrés, pudiéramos decir que esta respuesta adaptativa va a surgir de, pues ciertamente, nuestra lectura de la realidad, nuestra interpretación del entorno. Nuestro cerebro emocional, el sistema límbico particularmente, la amígdala va a reaccionar como un sistema de alarma que va a emitir directamente mediante el hipotálamo órdenes hacia el sistema nervioso autónomo, que de igual manera también se manda orden a las glándulas del cuerpo a que reaccionen en términos de que hay una experiencia de peligro, hay una experiencia riesgosa a la cual hay que adaptar o adaptarse y morir. Por lo que comenzamos también con una orden, digamos, de la hipófisis a la glándula pineal, de la glándula pineal a la pituitaria, de la pituitaria a la tiroides, hasta llegar a las glándulas suprarrenales, llamadas en inglés adrenal o adrenales, que van a secretar, y se les llama suprarrenales ya que se encuentran en el área de los riñones, arriba de los riñones, en donde se van a segregar fármacos, le podremos llamar péptidos u hormonas, que se responde en el cortisol o la adrenalina o la epinefrina, se responde de una manera agitada, y estos péptidos que van a estar en la sangre van a crear una experiencia de adormecimiento. ¿Y por qué el adormecimiento? Adormecimiento del dolor. ¿Por qué? Porque como el cuerpo se prepara para posiblemente una huida o una confrontación, o tendrá que fingir estar muerto, el punto es que este cuerpo se prepara para la sobrevivencia. Y en este estado de ansiedad-sobrevivencia, esta respuesta adaptativa, en muchas ocasiones, cuando personas pelean, por ejemplo, sienten partes de su cuerpo adormecidas cuando reciben golpes o incluso en distintos tipos de accidentes. De pronto no se siente el dolor sino hasta horas después o incluso días después.
Por otro lado, también hay un aumento en el ritmo cardíaco, ya que justamente necesitamos mucho más sangre en los músculos, particularmente las extremidades, esto es piernas, brazos, de tal manera que muchas de las funciones normales de los órganos se alteran momentáneamente durante esta respuesta de estrés, como por ejemplo al aumentar el ritmo cardíaco, nuestra respiración aumenta, pero olvidamos o el cuerpo naturalmente va a dejar de prestar atención normalmente a procesos digestivos o incluso procesos inmunológicos. Ejemplo, estamos peleando como todos los días con bacterias, con hongos, con virus, ahora que están de moda. Estamos constantemente peleando y el sistema autoinmune, los leucocitos, glóbulos blancos, se encuentran en una constante actividad de defensa del cuerpo. Las células se mantienen en mitosis o llamémosle subdivisión en un proceso normal, pero también interrumpimos una subdivisión celular normal. Nos encontramos bajo estrés y de igual manera inhibimos una actividad cotidiana humana que es el pensar. Los lóbulos del neocórtex, o también llamados órbito prefrontales, con 10 funciones muy importantes que no vamos a entrar en detalles, pero una de ellas también es el pensamiento abstracto y es sensibilizarte con el otro, se obstruyen. ¿Por qué? Porque estamos en un modo de sobrevivencia. De tal manera que esta respuesta ha permitido a la especie humana sobrevivir a lo largo de miles de años. Sin embargo, cuando este estrés se vuelve una experiencia constante, recurrente, y el ser humano es el único animal que puede producirse estrés cuando éste no existe de forma externa. En otras palabras, el ser humano puede imaginarse escenarios estresantes, puede proyectarse a futuro y decir, pero es que no me van a querer, o esta situación o esta relación no va a ningún lado, por lo que puede generarse estrés con tan solo pensar, a diferencia del estrés de ratas, al estrés de perros, al estrés de otros animales, que por lo general son experiencias cognitivas que estarían ocurriendo allí con estresores. El ser humano está imaginando cosas y esto va a producirle un estrés que no necesariamente está ocurriendo. Y una de las razones fundamentales es que el ser humano es eminentemente relacional. En otras palabras, cuando nuestras relaciones no funcionan de una manera sana o simplemente cada vez hay menos vínculos sanos o vínculos en general, es entonces que comienzan los estresores. ¿Y por qué pudiera relacionar en este caso los vínculos humanos con el estrés, verdad? Es porque la sobrevivencia del humano a través de miles de años ha sido resultado de la asociación. De hecho, un bebé humano que no tiene, dicho de una manera general, estimulación temprana, un ser humano que no tiene una suficiencia, una abundancia de relaciones afectivas significativas en los primeros años, su cerebro va a desarrollarse de una manera distinta,
va a tener también algunos desórdenes cognitivos e incluso emocionales. Se dice que con investigaciones, hasta hormonas de crecimiento se inhiben cuando el ser humano, el bebé humano, no tiene una estructura relacional saludable que contenga, que le mire amorosamente. Ahora, esto no únicamente es necesario para los pequeños humanos, sino también para un adulto joven, un adulto intermedio, un adulto mayor. Es necesaria la estructura relacional. ¿Por qué? Porque cuando estamos en aislamiento se va a atrofiar, se atrofia el neocórtex y particularmente sus funciones relacionales, sus funciones de memoria, pero algo que se ha visto es que el aislamiento es uno de los mayores estresores de la humanidad. Ahora uno pudiera decir, pero es que esto ya lo hemos resuelto porque tenemos Wi-Fi, tenemos internet inalámbrico, pero que además tenemos tablets, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos todo tipo de tecnología y esto en estricta teoría debiera ya de haberse resuelto. Sin embargo, conforme avanza la tecnología y conforme avanzan los sistemas bursátiles y las criptomonedas y comenzamos presuntamente a redefinir la realidad, donde se habla no desde una perspectiva de ciencia ficción, sino de turismo al espacio exterior, turismo a la luna, ya de una forma científica y de una forma, vamos a decir, redituable. Nos preguntamos, ¿para qué quisiéramos ir a la luna si no podemos llegar a conectar con nosotros mismos? Así que este estrés que lo hemos descrito acá de manera más fisiológica, entramos en el ámbito emocional y en el ámbito cognitivo, que es el aislamiento humano. Que es el encontrarte abrumado o sobrepasado en términos de la exigencia externa. Y uno pudiera argumentar es que es el exceso de trabajo, es que son demasiadas horas, que en realidad cuando un humano se encuentra en un entorno al cual se siente pertenecer, un entorno incluso donde afectivamente es reconocido, puede trabajar incluso más horas al día, solo que como el diagrama de la doctora Cristina Maslach, se escribe Maslach, con CH, Maslach. Esta doctora norteamericana tiene un diagrama muy interesante, ¿verdad? 3 círculos que se intersectan y estos círculos nos hablan también de una estructura de estresores que van a generar el llamado burnout, que van a generar estar quemados, de agotarse al punto de la inanición, de la inoperatividad debido al estrés. Así que el primer círculo, interesantemente, es el agotamiento emocional. Los seres humanos nos encontramos agotados emocionalmente. Y esto significa que no encontramos satisfacción, incluso si trabajamos, ¿verdad? Como hormigas exhaustivamente, y de pronto nos tomamos vacaciones, donde está ampliamente estudiado cómo la gente no logra relajarse ni en las vacaciones. La gente no se siente bien, la gente se siente exprimida por dentro, se siente agotada, puede estar mirando la playa, bebiendo algo, una bebida, un cóctel,
que presuntamente le puedas relajar, tiene allí el televisor, tiene el mar enfrente, tiene decenas, sino cientos de actividades que pudiera hacer. Libros, se pueden llevar cientos de libros en una tablet, o llevas un par de libros que ya sabemos, al final no tocas en todas las vacaciones. Sin embargo, estás allí sintiendo que emocionalmente estás agotado, donde ya ni siquiera tienes tiempo para convivir con tu familia, con tus amigos, con quien hayas viajado, porque te encuentras emocionalmente agotado. Ese es el primer círculo. El segundo es una falta de logro personal. Una carencia de logro personal, y este círculo puede ser un poco controversial, porque la mayoría de los humanos pensamos que el logro personal es cuando reúnas 400 millones de dólares. El logro personal es que cuando tengas una cintura envidiable digna de una revista de moda. La gente considera que el logro personal es alcanzar cierto número, millones de followers o seguidores en sus redes. Y aquí, cuando hablamos del logro personal, tiene que ver en estricto sentido con sentirse suficiente. Les recomiendo mucho la entrega Ser Suficiente. Esta la pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de Centro Himalaya, YouTube, donde posiblemente están viendo este video, o Instagram, Spotify, los podcasts de Google, de Apple, y también estamos en iHeartRadio, se llama, es otro podcast, donde pueden escuchar también estas entregas. Buscan esta que les recomiendo, llamada Ser Suficiente. Así que esta falta de logro personal es porque nos encontramos en entornos humanos tóxicos, donde toda la felicidad presuntamente se encuentra allá afuera. Se encuentra cuando te logres conectar con la persona correcta. Tú piensas, voy a encontrar el amor en cuanto la persona perfecta aparezca en mi vida, y es entonces que voy a sacar de mis bolsillos las cartas y decir, mire, acá tengo un pócar de corazones, ¿verdad? Qué sé yo, reina, rey de corazones, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero hasta que tú no seas una persona presentable, entonces yo voy a guardar acá mis cartas. Voy a ser una persona segura en cuanto una persona se comporte honesta y amablemente conmigo, si no voy a ser una persona reservada. Y cuando estamos volcados en esta cultura tóxica, volcados hacia afuera, buscando que algo nos redima de nuestro aislamiento, que llegue la persona perfecta, que lleguen las situaciones y los ingresos adecuados para que nosotros nos sintamos felices, para que sintamos que hayamos logrado o hemos logrado algo significativo, no es sorpresa porque la gente se siente profundamente deprimida, que este es otro de los componentes del estrés. La gente no se siente contenta. Y al no sentirse con logro personal, está agotada emocionalmente. Viene el tercer componente o el tercer círculo que se intersecta, de acuerdo a la doctora, repito, Christina Maslach. Y ella agrega el tercer círculo que le llama despersonalización. Estamos despersonalizados, estamos
En estricto sentido, dejamos de sentirnos muy a menudo personas y nos sentimos engranes de una gran máquina que ni siquiera nos ve como individuos, solamente somos contribuyentes, solamente somos el empleado número tal, en donde tus redes sociales no pueden ser mejor ejemplo de una despersonalización, donde si tú ves a todas tus amigas y amigos, todos son unos impostores. Impostores, ¿por qué? Porque no están felices. Le toman la foto a sus espaguetis, todo el tiempo hacen la sonrisa selfie, todo el tiempo están presumiendo los lugares en los que están, fingiendo plenitud, cuando en realidad están tan despersonalizados como tú. Y así que tú estás conectándote con gente desconectada, estás tratando de crear una relación genuina con gente falsa, porque envías sonrisas, corazones, pulgares arriba, me gusta, thumbs up. Y esta, que inicialmente se crearon estas redes para ver a tus amigos y conectarte y compartir fotos, hoy en día ya es la simulación de plenitud, desde donde tu vida no tiene nada que ver con todo lo que estás mostrando allí. Y estos 3 círculos para acotar: el agotamiento emocional, la falta de logro personal y finalmente la despersonalización, son 3 ingredientes muy importantes de estresores. Del estrés, el cual pudiéramos argumentar es una de las mayores, si no la más importante causa de muerte en la actualidad. Porque es con base en el aislamiento, es con base en trabajar sin ningún otro propósito, es con base en economizar las relaciones humanas a tal grado que la gente se encuentra endeudada de su propia desconexión, adicta de su propio aislamiento, se encuentra exigiendo a otro desconectado que de alguna manera se haga cargo de su felicidad. De tal manera que no es sorpresa como esta investigación hecha por el área de sociología de Harvard, en donde se habla de felicidad, se habla de el significado de la vida, una investigación hecha a la generación millennial, que esto ya lo he mencionado, donde las 2 grandes prioridades de esta generación es el dinero, y si ya no tienen todo el dinero, al menos desearían toda la fama. Y esos serían de alguna manera los valores más importantes. Pero ciertamente esto va a tener, como ya argumentamos al comienzo de la entrega, una dimensión física, una dimensión emocional y una dimensión mental. ¿Por qué separo esto? Físico, por todo lo que ya argumentamos, y sin llevar esto allá enfermedades mucho más importantes, mucho más serias. Emocional, porque las personas nos encontramos agotadas emocionalmente. Nos encontramos esperando una redención exterior. Estamos constantemente esperando que el dinero haga valer nuestra vida, la fama haga sentirnos respetados y conectados, o bien que de alguna manera la apariencia de tu cuerpo, que únicamente tu apariencia externa te vaya a dar también un sentido de que tu vida vale la pena solamente por el hecho que eres físicamente atractiva o atractivo. Así que vamos a revisar algunos de estos
estresores o alguno de estos síntomas, más que los estresores, vamos a ver los síntomas, ya de una experiencia de burnout. Lo que se vuelve muy importante en este contexto es que distingamos entre tres conceptos básicos. Vamos a poner el concepto de en medio, es el estrés. El concepto sano del estrés se encuentra de este lado, que se llama EU3. El EU3 es aquella actividad que requiere tu atención física, emocional y mental, pero que te satisface, algo así como cuando compras un escritorio o una mesa y es una caja que de pronto al abrirla te encuentras el manual, ya sea en un QR en tu teléfono móvil o bien en el clásico papel, ¿verdad? Y te dice, mire, usted tiene tales tornillos, tales tuercas, tales rondanas, y mire, necesita una llave Allen o necesita un destornillador o como fuere. Y uno comienza a armar esa mesa y claro que requiere tu atención física, necesitas tomar, qué sé yo, la pata de una de las patas de la mesa y luego necesitas unirla con la pieza B. Requiere tu energía física. De la misma manera emocional, necesitas estar allí relacionándote con las piezas, con los procesos, paso 1, paso 2 y por supuesto mental, cognitivamente. Al final terminas de hacer la mesa, aprietas, ¿verdad? Todos los enlaces, todos los engranes, todos los tornillos o como fuere. Y tienes esta mesa y hay una satisfacción. Sí tomó posiblemente un par de horas de tu tiempo, sí te frustraste un poco porque no encontrabas esa pieza, no estaba representada en el manual como realmente la entregaron, pero finalmente te diste cuenta que funcionaba. Pudiste estar un poco tenso, se cayeron las patas en algún momento, pero ya está la mesa. Eso pudiera ser, en un ejemplo muy superficial, pudiera señalar el EU3. De la misma manera como se ha demostrado, incluso en empleos, particularmente de programación en grandes empresas en Silicon Valley, hay áreas de recreación, áreas de juego, áreas para caminar, porque de manera interesante la creatividad humana, las ideas originales, surgen cuando hay una combinación de EU3 con pausas. EU3 con la posibilidad de mirar naturaleza, evitar mucho ruido. Así que incluso en algunos países como en Suecia, se recomiendan menos horas a la semana de trabajo porque curiosamente la productividad aumenta. ¿Por qué? La gente se encuentra en EU3. No significa, no, bueno, es que si no trabajan 12 horas, entonces no van a hacer nada. Si de por sí 12 horas, ya quiero darles 14. Bueno, es por el hecho que aumenta la creatividad humana, la gente se siente humana, miren qué interesante, la gente se siente útil, no se despersonaliza, sino que por el contrario, se personifica en una actividad que le gusta. De tal manera que este concepto de EU3 es cuando hay desafío y esto va a enarbolar, va a representar tus capacidades desde donde te sientes satisfecho cuando hay actividades por hacer que te traen satisfacción, incluso reconocimiento, incluso una sensación de logro. Estrés, el referente de en medio, es cuando comenzamos a sobretrabajar, a sobreexigirnos,
a despersonalizarnos cuando comenzamos a tener ya físicamente marcadores de estrés como trastornos de sueño, como irritabilidad, como trastornos de apetito. Cuando ya nos encontramos en una especie de obsesión donde lo único que estás pensando es cómo vas a sacar todo ese trabajo pendiente, en donde hay miedos constantes que ni siquiera te permiten dormir. ¿Por qué? Porque hay que entregar este reporte, porque si no se cierra la empresa o porque van a despedir a un grupo importante de empleados y posiblemente estás tú allí, o como fuere. Así que pasamos del eustrés, que es una actividad sana, una actividad que nos involucra en nuestra humanidad completa, al estrés, que es el comienzo de la erosión, es el comienzo de la despersonalización, que nos va a llevar al otro extremo, el tercer referente, que se llama el agotamiento por estrés. Le podemos llamar en castellano o quemados de estrés. El término en inglés es burnout, quemarse, quemados de estrés. Y ese ya es otro nivel. Ya no es el estrés que todos experimentamos en cierto momento, con ciertas dosis, posiblemente todos los días. Idealmente debiera ser eustrés. ¿Verdad? De la palabra bello, ¿verdad? Aquí es estrés, estresores, que en cierto sentido podremos pasar unas semanas con cierto estrés, pero cuando esto ya es una cultura, cuando esto ya es una estructura social e incluso de personalidad, muy a menudo puede conducir ya al burnout, a estar quemados de estrés. Y aquí hay algunos marcadores interesantes. Cuando uno comienza a notar en uno o en otras personas que argumentan todos los días son malos, todo es terrible, el mundo es una basura, esta persona rechaza absolutamente todo. Oye, voy a comprar algo al supermercado, ¿gustas algo? Todo es una porquería, no quiero nada. Esta persona se encuentra agotada, no duerme, no tiene apetito, no tiene aprecio por nada. Todo el tiempo habla negativamente de sí mismo y habla negativamente de los demás. Exhibe ciertos síntomas de cinismo. No, pues todo es una porquería, esto ya no vale la pena, nada vale la pena. De ser una persona con estrés funcional, esta persona deja de funcionar. Esta persona ya no quiere hacer las cosas. Si antes se obsesionaba por llegar temprano, ahora ya no le importa y llega tarde. Si antes era muy importante el trabajo, ya no es relevante. Comienza a desconectarse de otras personas. Comienza a exhibir síntomas de depresión y ansiedad. Y es aquí cuando deberíamos de observar ya marcadores de burnout, quemados de estrés. Y hay una relación también con el PTSD, que es el desorden de estrés postraumático, que muchas veces se puede o lo puede disparar un accidente, lo puede disparar un conflicto con alguien, ¿verdad? Hay personas que de pronto, después de un prolongado proceso de divorcio, digamos 15 años, cuando comenzó la idea, ya no quiero estar con esta persona, me voy a divorciar, y ya concluye 15 años después. Se puede exhibir un estrés postraumático, por supuesto, y al mismo tiempo un burnout, donde ya no se le encuentra sentido a la vida, donde ya no
donde hay un cinismo, donde ya no quieres hacer nada. Tú dices, bueno, finalmente voy a estar solo o finalmente voy a ir de vacaciones. Llegas a las vacaciones y no sabes qué hacer. Las personas que de pronto en estas vacaciones, después de trabajos agotadores, llegan y tan solo se pasan mirando el teléfono móvil. Es muy sorprendente cómo ya no digamos preadolescentes o adolescentes, adultos no pueden soltar su teléfono móvil. ¿Por qué? Porque también puede exhibir en esas tendencias adictivas un burnout, un estar quemados de estrés. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar todo y buscar nada. Estamos tratando de disipar un estado ya de confusión, porque ya ni siquiera tenemos el estrés, ya cognitivamente nos encontramos sumamente alterados. Entonces las personas ya no escuchan bien, les cuesta trabajo concentrarse, miran demasiada televisión, es bastante posible que den paso a tendencias adictivas al tabaco, al alcohol y a otras sustancias, tanto prescritas como recreativas. Y algo muy importante que también se menciona en círculos psicoterapéuticos, no consideren que el burnout, que el estar quemados de estrés, se quita la próxima semana. Hay datos duros que este burnout puede tardar de 1 año y hasta 3 años en sanarse, en quitar estos 3 círculos que ya mencioné: el círculo de el agotamiento emocional, el círculo de la despersonalización y el círculo de la falta de logro personal. De tal manera que uno de los elementos y una de las recomendaciones más importantes para trabajar con cualquiera de los 2 últimos marcadores, el EU3 es algo que hay que involucrarnos. La felicidad humana no está no moverse de la cama todo el día y mirar televisión. Eso en realidad se le pudiera llamar depresión. Significa el EU3 tener suficiente desafío, personificarte en una actividad, disfrutar lo que haces y emocionalmente estar involucrado en tu vida. El estrés es inevitable, solamente hay que cerciorarnos que no es una estructura de existencia. Esto es, si te estresa el trabajo, si te estresa tu relación familiar, o conyugal, o amorosa, o emotiva, si te estresa la ciudad o la población donde vives, si te estresan los entornos en general, ¿verdad? Hay que tratar de negociar, no se trata de tirar la toalla, como se dice, no se trata de lanzar todo por la borda, sino que buscar formas de gestionar estos entornos, gestionarnos a nosotros mismos, como por ejemplo, puedes buscar un apoyo terapéutico, puedes negociar con tus empleadores o con tu superior un cambio de departamento en el trabajo, un cambio de, no lo sé, incluso un cambio de plaza. Puedes comenzar a enviar tu currículum, tus papeles a otras empresas o a otras áreas del gobierno si trabajas en el sector público. Puedes hablar con tu pareja, no estoy diciendo que todo tenga que ser perfecto en una relación para que funcione. De hecho, a veces el conflicto puede hacer que se encuentren áreas de encuentro, áreas de coincidencia, incluso
sinergias, propiedades emergentes en una relación cuando puede haber un conflicto. Allí, un poco de manera hegeliana, diríamos, toda relación es una contradicción. Si la contradicción es destructiva, más vale alejarse. Pero si la contradicción es constructiva, lo negocias. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto los fines de semana? ¿O qué te parece si no te comprometes a trabajar horas extras para que podamos ayudarnos, ¿verdad? Así que esto se vuelve también muy importante en términos relacionales, que uno pueda gestionar su experiencia a través de personalizarnos, personificarnos y no lo contrario, como muy a menudo la sociedad nos lo pide. Ciertamente el agotamiento emocional lo podemos trabajar de muchas maneras, incluida por supuesto la meditación, incluido por supuesto también el hacer lo que te gusta. Trata de hacer lo que te agrada sin expectativa de reconocimientos, de aplausos. Puedes salir a caminar o hacer deporte sin esperar que tengas un cuerpo de una persona, qué sé yo, de un modelo o una modelo. Puedes también disfrutar un deporte sin tener que ser experto en ese deporte. La práctica de la meditación, por supuesto, es algo que hay que tener, aunque sea unos cuantos minutos al día, que es un contacto para ti mismo, como hace poco le explicaba a una persona que no sabía exactamente qué era meditar. Y básicamente le di estos datos que mencioné en la entrega Pensamientos Destructivos, que es una entrega que pueden escuchar o ver en las diferentes plataformas de Centro Himalaya. Y le mencioné estos datos de la National Science Foundation, que las personas tenemos, según varios estudios, entre 12,000, 60,000, 70,000 y hasta 80,000 pensamientos por día. Depende de los criterios de la investigación, pero vamos a cerrarlo en 70,000 pensamientos por día. De estos 70,000 pensamientos por día, el 80% son negativos. Y estos pensamientos negativos son por lo general críticos de uno mismo. No soy suficiente, me falta esto, no he logrado aquello, mira cómo te ves, mira, cada vez estás peor. O bien negativos respecto al mundo, respecto a los demás. Y uno está constantemente, por ejemplo, recordando lo imperfectos que pudieron ser nuestros padres o lo difícil que fue el primero de 5 matrimonios, ¿verdad? Lo difícil que ha sido tener lo poco que tenemos. Entonces nos encontramos allí en estos pensamientos negativos en un 80% del tiempo. Pero aquí viene otro dato interesante. El 95% de esos pensamientos son repetitivos. Así que no necesariamente son repetitivos en términos de fortalecer buenos hábitos, de fortalecer autoestima personal, fortalecer resiliencia, la capacidad de recuperarte. No, nos encontramos emocionalmente repitiendo esos diálogos, esas descalificaciones, esos dolores, estas carencias, desde donde la meditación es ese tiempo reservado para ti mismo, como le explicaba, para bajar el volumen a estos pensamientos negativos y por otro lado repetitivos, desde donde te quede espacio para justamente contactar contigo, para justamente abrirte a la experiencia. Todo esto también lo vamos a ver y lo vamos a trabajar con un espacio de 12 horas en el taller que lleva por título Enamórate de tu vida. Este taller seminario enteramente en línea es el 18, 19 y 20 de marzo.
si están escuchando del 2021, si están escuchando esta entrega meses después o años después, siempre pueden entrar a centrohimalaya.com. Ahí tenemos al menos 20 seminarios en línea que pueden tomar, entre ellos, por ejemplo, purificar el karma, sanar nuestras obsesiones, cómo transformar el miedo, que son herramientas que ya profundizan en todas estas reflexiones que en estos 50 minutos a una hora de reflexión podemos tocar. Sin embargo, ya en un taller uno profundiza, uno hace varios ejercicios desde escritos de meditación, dialógicos, y esto puede ser algo sumamente transformativo, por lo que disculpen, les recomiendo entren a la página centrohimalaya.com para que puedan entrar a este seminario, a este taller. Enamórate de tu vida, cómo generar las conexiones más importantes, las 4 conexiones más importantes en tu experiencia. Bien, dicho todo esto, ¿cómo poder trabajar con el burnout? O bien pudiéramos formular, ¿cómo evitar que el estrés inadvertidamente pueda convertirse en un burnout? Una de las recomendaciones es tener un termostato, tener un termómetro, tener un sensor. Esto es, reconocer cuando nos encontramos abrumados. El comenzar a observar nuestra capacidad de relajarnos, y esto muy a menudo es a la hora del dormir. ¿Cuánto tiempo demoramos en dormir? ¿Qué tan capaces somos de estar con nosotros mismos sin dar pie a actividades de escape y actividades obsesivas? Otro marcador que debemos de notar, que debemos de reconocer: ¿qué tan conscientes comemos? Y no me refiero que haya que hacer allí un culto a la comida y no puedas ni siquiera ver a otra persona que no sea tu plato, ¿verdad? Pero ¿qué tan consciente estás, qué sé yo, bocado tras bocado, del sabor de la comida? ¿Qué tan a menudo recuerdas que estás respirando? Si observas una persona sumamente estresada, ya no degusta el sabor de la comida, no se concentra en nada, está simplemente pensando en lo que tiene que hacer pasado mañana y en qué va a hacer ahora que llegue a casa, llevándose un poco de más trabajo del escritorio a la casa, mientras está comiendo, qué sé yo, las lechugas o la ensalada, está comiendo, qué sé yo, la pasta o lo que coma, ¿verdad? Así que observamos nuestro sueño, observamos nuestra capacidad de relajación, observamos a la hora de comer. Tratamos de, durante el día, recordarnos que estamos respirando y nos preguntamos, ¿cómo me siento en esta respiración? Como si pusiéramos una pequeña pausa y de pronto al respirar voltearas a la ventana o simplemente miras este momento sin juzgar, sintiéndote vivo, sintiéndote el actor principal en la película de tu vida. Y suena muy obvio lo que digo. Desafortunadamente las personas sienten que no están en control de su vida, sienten que no son importantes, sienten que todo les falta. Y esa despersonalización y ese rechazo inconsciente a uno mismo
es un disparador de estrés importante. Así que, punto número 1, reconocer, notar. Punto número 2, contrarrestar. ¿Y cómo podemos contrarrestar? ¿Cómo podemos hacer frente a un mundo que no va en estricto sentido o de manera instantánea, veloz, a cambiar para que ahora ya nada más trabajemos un par de horas al día, todos nos encontremos felices y contentos, generosos, la gente deje de comprar para sentirse bien, etcétera? Si bien no vamos a cambiar, tenemos que aceptar nuestra situación. Nos encontramos en este cuerpo, nos encontramos en este mundo, nos encontramos en este saco de contradicciones que somos nosotros, donde ninguno de los padres de ningún, valga el pleonasmo, ningún padre humano, padre, madre humanos, son perfectos, donde idealmente hicieron lo mejor posible, pero no necesariamente por sus hijos, sino por hacer sentido de su propia desconexión. Y como en ocasiones el resultado colateral es uno como hija, hijo. Y que este proceso de desarrollo psíquico y emocional en nuestra vida, al aceptar que no es perfecto, tenemos que hacer las paces con nosotros mismos. Y al hacer las paces y aceptarnos en este saco de contradicciones, en este saco de aspectos sanos y otros con, ¿cómo se dice?, áreas de mejora, ¿verdad? Pero tremendas áreas. Que podamos hacer las paces con nosotros mismos. Que dejemos de competir con nosotros mismos, dejemos de competir con los demás, que dejemos de agredirnos, dejemos de incluso fingir o pretender perfección desde un punto de vista existencial inmanente. Deja de pretender perfección, deja de escuchar a gurús que fingen perfección y mire usted, concéntrese así y haga esto y sonríe. Mire, yo ya no me enojo desde hace 25 años porque tengo este método y por supuesto el curso y por supuesto esto y aquello. No, hay que ser genuinos, hay que también decir ouch para sentirnos humanos. Hay que ser patético. Hay que, y el término etimológico de ser patético es ser una persona sensible, una persona que es capaz de notar sus emociones, sus contradicciones. Y eso también trae mucha paz. Así que de reconocer, vamos a comenzar a contrarrestar. Y el contrarrestarlo no significa, mire, cómprese una bici y salga 16 kilómetros. Hay gente que le pueda funcionar. Montar en bicicleta y medir 16 kilómetros por día o cada 3 días. Hay gente que le sirve la meditación, hay gente que le sirve el yoga, hay gente que le sirve técnicas de pranayama o respiración, hay gente que le sirve leer, hay gente que le sirve un curso de literatura, de filosofía, de creación literaria, hay gente que le sirve el ajedrez, hay gente que le sirven curiosamente los videojuegos y por supuesto que es respetable. También conozco a cientos, si no miles de meditadores que viven en estrés y ni siquiera se dan cuenta. En el burnout, quemados de estrés de la perfección porque no son suficientes para el gurú, para la organización, no son suficientemente perfectos, todos están obsesionados con 100,000 recitaciones, 100,000 mantras, las asanas y pues uno diría, oiga,
¿Por qué no entra a un curso de abrazos para que se sienta valioso y no esté allí todo el tiempo obsesionado con su nirvana? Por eso lo que quiero subrayar antes de dar técnicas es: discúlpense a sí mismos, cáiganse bien a sí mismos, tengan empatía hacia ustedes. No busquen la perfección en la inmanencia. Unos cuantos días después de haber fallecido, la gente que les piense, uno de sus pensamientos va a ser: ¿qué me dejó? O bien, le extraño mucho porque hacía parte de mi vida. Estaba en función de mí, por eso cómo le quiero y le extraño. Pero no eres tan importante. Así que no te tomes tan en serio. Así que ya habiendo traído la idea de ser alguien patético, haces las paces contigo. Eso es bastante bueno. Reconoces cómo el estrés puede convertirse en burnout, en quemarse de estrés. 2, lo contrarrestas también desde una aproximación, desde una comprensión de ser una persona más contactada contigo, una persona más involucrada contigo, una persona que no se juzgue tanto. Y de allí, ahora sí, ya puedes hacer meditación. Ahora sí puedes irte a hacer yoga. Ahora sí puedes salir a correr, a montar en bicicleta. Que de pronto ves a la gente, imagínense, 2 a 3 horas al día mirándose en un espejo con algo en la mano o haciendo ejercicio, mirando los cuadritos, ¿verdad? Comiendo huevos crudos y las proteínas y las enzimas y el colágeno. ¿De qué están huyendo? ¿Por qué se sienten tan mal para estarse mirando 3 horas al espejo diciendo cada día estoy un poco más aceptable? O gente que se obsesiona nada más también con el trabajo, es decir, de qué huyes, qué quieres compensar, de qué no te sientes valioso. O te vuelves un controlador o controladora de tu relación interpersonal o relaciones familiares o amorosas o amistosas, donde te vuelves un manipulador, que también es un estresor. Así que reconocer, contrarrestar, pero aquí he tratado de subrayar no la técnica, si es la bicicleta, la meditación o la yoga, o el yoga, como le quieran llamar, sino partir de hacer las paces con nosotros. Y luego, momentos de ocio. Momentos de ocio son momentos humanos desde donde, como se definía en la antigüedad para los filósofos griegos, para también grandes pensadores de la cultura romana, es decir, los grecolatinos, el ocio no era meramente ir a eBay a ver qué coleccionan los demás para tú coleccionarlo, o el ocio es meramente tomar un bote o una lata de aluminio y patearla por 3 cuadras. Ocio significa que puedas hacer las cosas sin la expectativa de reconocimiento, donde disfrutas las cosas por disfrutarlas. De pronto dices: voy a hacer un cuento en una sola página y voy a escribir una historia fantástica. Voy a tomar un lápiz y voy a tomar un papel y voy a dibujar lo que me dé la gana. No necesito firmarlo para que de pronto la galería cobre $1,000,000 por esto. Es decir, donde podamos leer diferentes cosas, de pronto ya hoy en día no necesitas
comprar tanta información. Hoy en día está literalmente en la yema de tus dedos. Busca de pronto algo científico. Si no te gusta leer o de pronto te cansa en pantalla leer, toma un libro de papel. O bien escucha podcasts, ¿verdad? De diferentes temas. O bien sal a caminar. O bien un día pregúntate cómo se llama ese árbol y voy a buscar cómo se llama. O me voy a interesar en plantas. O me voy a interesar un poco en la historia. En fin, ese ocio también hace que comencemos a personificarnos de una manera donde no nos sintamos engranes de una máquina, donde no nos sintamos el atlas que carga todo el mundo de forma codependiente, y donde el agotamiento emocional lo empecemos a ver como algo extraño. Que comencemos a ver, no, yo no me voy a desgastar con esto, yo también tengo una vida. Y que empecemos también a ver qué formas o qué tipo de vida, qué tipo de relaciones son genuinamente más sanos. Cuando el humano se quema, explota por dentro, implosiona, es cuando se ve limitado, cuando cree que no hay opción, cuando cree que es una función. En realidad el ser humano es algo mucho más que meramente alguien operativo, alguien funcional, alguien que produce dinero, alguien que paga impuestos, alguien que solo es papá o mamá, alguien que solo es un empleado, alguien que... Un humano es también su incertidumbre. Un humano también es su misterio de descubrir su potencialidad, de estar en paz, de maravillarse de cada instante. Y eso es algo que hay que entrenar. Muy bien. Así que vamos a concluir esta entrega. Vamos a hacer un breve ejercicio de meditación. Ya que en las últimas entregas he estado reticente, ¿verdad? Pero esto es por estrés. La verdad me estresan ustedes mucho. Así que vamos a hacer un ejercicio de meditación para bajar toda esta tensión que generan las entregas de Centro Himalaya y eso que no han tomado los diplomados. Así ya uno sale, pues en realidad agradeciendo que agradeciendo que se está vivo. No, es broma, es realmente muy enriquecedor explorar cuántas posibilidades tenemos y como dice la metáfora budista, ¿por qué vivir en un pequeño charco pensando que es todo lo que hay cuando no hemos explorado la vastedad y la profundidad del océano que es nuestra mente? Bien. Así que vamos a cerrar los ojos. Hagámonos conscientes de este instante. Hagámonos conscientes de la incertidumbre. Que no estamos en control. Y eso está bien. Nos hacemos conscientes de las posibilidades que hay en nuestra existencia. Posibilidades de crear, de creer en nosotros, de sentir. Y ahora miramos los múltiples estresores en nuestra vida. Y vemos cómo detrás de todos ellos, en el trasfondo, se encuentra la expectativa de ser perfecto, de demostrar, de ser reconocida.
Así que también hacemos las paces con esa necesidad propia de funcionar, de lograr. Pero nos damos cuenta que eso no nos define. De tal manera que ahora vamos a proyectar una situación o serie de situaciones gratificantes como placenteras a nivel laboral. Esto es lo que nos gustaría hacer, no necesariamente como remuneración económica, sino puede ser también a nivel de actividad recreativa, artística, filantrópica, esto es, de ayuda a la humanidad y a los seres. Por otro lado, también nos damos cuenta de las posibilidades de aprender, las posibilidades de estar bien con nosotros mismos. Así que al imaginar todas estas posibilidades, estos entornos seguros, nos empoderamos. Y la manera de empoderarnos es: generen en este momento una emoción muy positiva y muy amorosa, incluso imaginando algo a futuro, pero hagan que su cuerpo lo experimente en este momento, como una emoción a punto de ocurrir, como si sintieran mariposas en el estómago, donde ya lograron lo que desean, donde son plenos y se aceptan. Y ya que generamos esta emoción, vamos a tomar aire profundamente y lo sostenemos en el área del ombligo y lo retenemos ahí. Y otra vez generamos esta emoción, esta sensación de plenitud con el aire dentro y lo soltamos por la nariz. Y ahora nos relajamos para cerrar este ejercicio. Vamos a pensar en todo aquello a lo cual le estamos profundamente agradecidos. Posiblemente a la vida, agradecidos al cuerpo, agradecidos de todas las personas que nos han enseñado, de las miradas de aprecio que hemos recibido, e incluso de las dificultades que ahora mismo notamos nos han fortalecido y nos han traído a nosotros mismos y a empoderarnos como aquellos soberanos sobre nuestra vida. Así que generando esta gratitud, esta fuerza, esta aceptación, vamos cerrando el ejercicio. Muy bien, gracias, nos vemos en la próxima entrega.